Hola a todos, bienvenidos. Esto es un nuevo podcast de Health Tech Revolution. Hoy tengo el placer de compartir este podcast con dos amigos médicos, referentes, emprendedores, que tenemos muchísimas cosas en común. Por un lado, Virginia Sasso y por otro lado, Manuel González. Ahora se presentarán y nos van a explicar toda su trayectoria y los diferentes proyectos que están emprendiendo, y tienen una historia que yo cuando les conocí pues me llamó muchísimo la atención, y además ayudaron a Docline en un momento también súper importante, en uno de los fundraisings que nosotros hicimos en etapas iniciales, y súper agradecidos también en ese sentido, ¿no? A modo recordatorio muy rápido, este podcast está súper dirigido, enfocado a emprendedores en general en salud digital, pero también a intraemprendedores que están emprendiendo dentro de corporaciones, compañías aseguradoras, compañías farmacéuticas, grupos hospitalarios, personas que tienen mucho interés en emprender, en innovar, en validar modelos de negocio, validar modelos clínicos, validar proyectos, y bueno, pues aquí traemos invitados que nos puedan compartir su experiencia, que nos puedan inspirar y aprender mucho de esos emprendedores, ¿no? Y muy rápido, a modo recordatorio, si es la primera vez que escucháis el podcast, explicaros un poco qué hacemos en Docline. Docline es un hospital digital que tiene, por una parte, pues una tecnología all-in-one para cubrir todo el journey de la consulta digital, la consulta de remoto, y por otra parte tiene una red médica bastante amplia, de más de 6.000 doctores en 20 especialidades, y la unión de estas dos cosas, el hospital digital y la red médica, la tecnología de SIA y la red médica son las que nos ayudan a ir al mercado con soluciones de hospital digital para ayudar aseguradoras, corporates a solucionar problemas como puede ser las listas de espera y optimizar los costes, ¿no? Dicho todo esto, vuelvo aquí con los protagonistas del podcast. Primero, súper agradecido por todo lo que he comentado antes, porque habéis ayudado a Docline en un momento clave para nosotros y nos habéis ayudado a validar determinadas cosas. Y lo segundo, muchísimas gracias por vuestro tiempo, y os dejo, Virginia, que por favor que nos cuentes cuál es tu background como profesional. Tú eres dermatóloga, pero ahora nos cuentas un poquito más. Y Manuel, también como cardiólogo, también me encantaría también escuchar un poquito más también sobre tu background, así que adelante. Vale, muchas gracias, Omar. Gracias a ti. Un placer, como siempre. Empiezo contando yo y luego contamos lo que hacemos juntos. Mi nombre es Virginia, yo soy dermatólogo, como tú bien dices. Soy española, de Madrid. Hice mi especialidad en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, pero en el año 2000 me fui a Suecia, pues a probar. Siempre nos ha gustado aprender, siempre hemos sido muy curiosos sobre otros países y otras culturas, y nos fuimos a probar. Entonces, en el año 2000 nos fuimos a Suecia a trabajar y allí nos hemos quedado. Entonces, yo he desarrollado mi carrera profesional como dermatólogo en Suecia, luego también he sido jefe de departamento, y en la actualidad estoy trabajando en el departamento de innovación de la región, en el norte de Suecia, y a la vez hemos emprendido. Ahora os contaremos un poco más sobre nuestra empresa, que es algo que tenemos en común. Y luego también, durante una parte del trayecto, estuvimos en Australia, nos fuimos a Australia, toda la familia. Manuel os contará más porque fue iniciativa suya, pero yo pude trabajar desde allí a distancia también para Suecia, y todo esto fue antes de la pandemia. Y esto nos marcó mucho la forma de ver las cosas, la forma de ver la medicina digital y la forma de ver el futuro del... ¿Qué año fue eso? En el año 2016, en diciembre del 2016 nos fuimos y volvimos en el 2019. Okay. Entonces, bueno, eso fue un punto de inflexión y determinó bastante lo que hemos hecho luego
después. Y luego también trabajo como dermatólogo con DocLine. Eso es. Bastante inquieta en diferentes proyectos. Sí, trabajas con nosotros en el Hospital Digital, colaborando además de forma bastante exitosa. Estamos súper contentos. Y Manuel, antes de que quiero hilar lo que ha comentado Virginia, porque yo cuando te conocí, a ti, Manuel, nos conocimos primero online porque fue como en medio de la pandemia y todo esto, pero luego presencialmente nos encontramos en el Mobile World Congress. Esto que cuenta Virginia como si fuera cualquier cosa, a mí cuando me lo contaste me impresionó. Este momento de inflexión en vuestra carrera profesional, que a ti te sale un proyecto en Australia, claro. Pero ella se lleva todo su trabajo en remoto, tanto de formación, ¿no? Dando clases a sus alumnos, como pasar consulta. Y la verdad es que me impresionó mucho todo esto, ¿no? Hablamos de 2016, no estamos hablando... Claro, ese es el ¿no? Es que teniendo en cuenta el contexto, eso es lo que... Porque ahora a lo mejor se ve un poco más... Quiero decir, ya trabajar de distancia es una cosa un poco más establecida, pero estamos hablando del año 2016. Son 4 años antes de la pandemia. Eso es. Y bueno, yo por contar muy brevemente mi historia, que en muchos puntos es común con Virginia, yo soy médico de familia en España, que me marché a Suecia, nos marchamos a Suecia juntos en el año 2000, y ya estando en Suecia hice la especialidad de cardiología. Mi especialidad la hice allí en cardiología. Y mi interés por la medicina digital vino a través de los programas de rehabilitación cardíaca, porque yo hacía mucha prevención secundaria con pacientes y me di cuenta, y estamos hablando del año 2000, ¿qué te diría? 2013, 2014, que mucho de lo que yo hacía en mi consulta día a día es una cosa que se podía hacer a distancia. Y entonces ahí fue donde me empezó Estamos hablando de Suecia, de un entorno del norte de Suecia con grandes distancias, pacientes que venían 80 kilómetros por la mañana, se levantaban a las 5 de la mañana para venir a verme a mí a mi consulta del hospital, donde estábamos media hora y se marchaban. Y las cosas que yo les decía, yo pensaba, pero qué absurdo, ¿no? Teniendo en cuenta, ya en el 2014 había tecnología suficiente para hacer videoconferencia o para hacer ciertos tipos de monitorización. Y ahí es donde empezó a surgir mi interés por la medicina digital. Entonces, a todo esto llevó el marcharnos a Australia. Hice un postdoctorado de medicina digital allí durante estos 3 años. Y ahí fue donde Virginia, que ya estaba trabajando de médico, dando clases, de jefa de servicio, pues pensó, yo voy a intentar hacerlo desde allí, ¿no? Para no perder mi trabajo, pues lo sigo. Y entonces nos marchamos todos y ella fue lo que estuvo haciendo los 3 años que estuvimos en Australia. Ella siguió trabajando de dermatólogo, de mentor para residentes y de jefa de servicio. Y con una zona horaria que hay una diferencia importante, ¿no? Entre Australia y Suecia, ¿no? Sí, pero sí, organizándolo hay muchas, yo entonces era jefe de servicio y muchas de las tareas de jefe son tareas administrativas que en realidad se hacen mejor cuando todo el mundo está durmiendo, porque nadie te molesta. Y luego ya lo que era la presencia física de reuniones o de pacientes lo hacía por las tardes. Bueno, pues sí, tenía que sacrificar ese tiempo de la tarde, pero a la vez gané una flexibilidad y una libertad que nunca había vivido hasta entonces. Y entonces eso fue lo que me hizo que luego cuando volví yo pensé, yo no quiero volver nunca a la situación anterior. Cuando ves, sobre todo decidir sobre tu tiempo, ¿no? Vale, porque os cuento una cosa, yo vengo con la expectativa en este podcast de hablar con vosotros sobre el futuro del trabajo, del desarrollo profesional para los médicos, para el colectivo de los profesionales de salud en general. Y justo esto que estás tú contando, Virginia, lo que está contando también Manuel, es el topic principal, ¿no? De que hay un cambio. En algunos países pues ha producido antes, pero yo creo que ya es un cambio global, ¿no? Porque pues hay mayor movilidad, hay un cambio importante, ¿no? Entonces, yo me gustaría que podamos hacer doble clic sobre este tema, ¿no? ¿Cómo veis? Si puedes desarrollarlo un poquito más, Virginia, y también Manuel, que nos cuente su punto de vista. ¿Cómo veis el futuro del trabajo para los médicos y qué casos
de uso estáis viendo en vuestro entorno. Luego esto lo iremos hilando, por supuesto, con el proyecto que habéis creado, que es Renos, ¿no? Si no lo he pronunciado mal. No. Y lo iremos hilando con eso porque ahí os habéis dado cuenta de que hay un problema y hay que ayudar a la comunidad médica, ¿no? Pero ¿cuál es vuestra visión sobre el futuro del trabajo, ¿no? Para los profesionales de la salud, de los médicos. Pues nosotros lo que vemos, bueno, yo hablo desde mi punto de vista, luego Manuel cuenta la suya, mucho nos parecemos, vemos un cambio de paradigma que se está produciendo ya y que realmente es bastante preocupante. Y es esto que es una crisis global, o sea, no solo es en Europa, es en Estados Unidos, es en otros países, que la profesión médica pues está en crisis, hay mucha gente que ya se plantea cambiar de trabajo, y lo estamos viendo continuamente, o sea, muchos de nuestros colegas, ¿no? El burnout de los médicos que se quemaban antes era solo cuando nosotros llegamos a Suecia había mucha gente que tenía este problema, pero en España no se oía, pero ahora ya es a nivel global, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en realidad estás metido en una rueda continuamente. O sea, se supone que como tú eres profesional médico, eres médico o cualquier otro profesional de la salud, se supone que eres vocacional y que tienes que hacer lo que te digan, que tú no puedes disponer de tu tiempo, que tu vida privada casi no es tuya, que tienes que estar ahí trabajando en este horario, a veces con las guardias, que ya en eso no vamos a entrar porque eso ya es realmente increíble. Y con muy poco respeto al profesional y respeto a su vida privada y a su capacidad de decisión. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo en esa época me voy a Australia. Eso fue un reto importante porque entonces incluso en Suecia tampoco estábamos tan acostumbrados al trabajo a distancia y para mis jefes también fue un reto. Pero ellos, bueno, confiaron, porque en esto mucho es la confianza, y me dejaron. Entonces yo ahí pude ver que yo estaba realizando mi trabajo, incluso podía estar haciendo un trabajo más efectivo que antes, pero era bastante más dueña de mi tiempo que antes, ¿no? Y entonces eso me dio una perspectiva que al volver pensé, yo ya no quiero volver a lo de antes, ¿no? Entonces al verlo con distancia te das cuenta de lo absurdo que es, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay mucha gente que se cansa, se quema y deja el trabajo, cambia de profesión. O sea, en Suecia hay mucha gente que está cambiando de profesión, médicos jóvenes que están acabando la especialidad y lo dejan, o que cuando están en su punto mejor de la especialidad, pues se van a lo mejor a otro tipo de trabajos más administrativos, y es un grave problema. Porque según el reto que tenemos geográfico ahora mismo, con la que se nos viene encima, pues es bastante preocupante. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la medicina a distancia, la medicina digital? Pues para nosotros pensamos que el conocimiento es lo que vale. O sea, la competencia que nosotros tenemos es lo que vale, no es donde estemos, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene que haber una parte de la profesión que esté cerca del paciente en el día a día, pero también puede haber una gran parte de tu trabajo que no necesariamente la tengas que hacer ahí. La puedes hacer desde tu casa, la puedes hacer desde otro sitio geográfico, la puedes hacer donde estés, porque la tecnología ya existe. Entonces, nosotros pensamos que el futuro, si realmente queremos conseguir un recambio generacional y que la gente siga dedicándose a esto, tiene que haber una flexibilidad, porque no todos pensamos igual y porque todos somos diferentes. No puedes tratar a todo el mundo igual y tiene que haber una capacidad de liderazgo en la sanidad que ofrezca esta flexibilidad a nivel privado y a nivel público. Eso es Entonces, ¿qué pasa? La medicina digital no va a ser la solución de todo esto. La medicina digital es medicina, al fin y al cabo. Pero tu tipo de trabajo, o sea, si tú tienes la capacidad de poder combinar tu vida profesional con tu vida personal, de poder sentirte satisfecho de que estás utilizando tu capacidad, aunque en este momento de tu vida quizás tengas que estar en otro sitio porque lo requiere tu familia o porque lo requiere tu vida, y no con eso tengas que sacrificar y decir es que tengo que dejar este trabajo, o tengo que dejar esta empresa, o tengo que dejar este empleador, ¿no? Entonces nosotros creemos que el futuro va por ahí y estamos convencidos de que va a ser así. Quizás todavía estamos temprano, vosotros y nosotros, o sea, todavía esto no está a nivel global, pero estamos seguros de que va a ser así. Entonces, bueno, esa es mi parte, Manuel, que cuentes tu visión y luego te contamos por qué hemos hecho Renos.
Claro, hay un punto que has dicho que me parece importantísimo insistir en eso, que la vocación tiene límite. Al final es que los médicos son personas, ¿no? No, puedes tener una vocación, pero tienes una vida privada, tienes familia, tienes hijos, tienes aspiraciones, tienes proyectos, tienes otras cosas. Me encantaría escuchar también, Manuel, qué es lo que opinas. Y bueno, mucho de lo que ha dicho Virginia yo creo que la base es lo de la flexibilidad y el respeto al médico como persona, que yo lo que he vivido, bueno, yo he vivido las dos partes. Yo he vivido mi época de residente de medicina de familia en España en los años 90 y he vivido luego también en toda la fase de residente en Suecia. Ahí sí que he visto un poco de diferencia de cultura, ¿no? Entre lo que es el respeto en España y el respeto en Suecia. Ahí sí que, pero aún así, el trabajo es muy poco flexible. El trabajo de un médico tradicional, si digamos así, es muy poco flexible. Que habrá gente que le parece bien. Quiero decir, hay gente para todo. Ahí habrá gente que lo que quiera ir todos los días al hospital de 8 a 5, hacer sus labores o hacer sus guardias y luego marcharse a casa. Pero no es, hay mucha gente y sobre todo lo que estoy viendo, yo estoy también trabajando en la universidad con estudiantes de medicina y yo lo que sí que me he dado cuenta es que las nuevas generaciones de los médicos tienen una forma de pensar que no es igual que la que teníamos nosotros. Quiero decir que, y además hay muchas posibilidades de trabajar como médico, no en la clínica. Tú puedes trabajar médico en la industria farmacéutica, puedes trabajar en administración, puedes trabajar en... Entonces, ¿qué pasa? Que se junta las nuevas generaciones que tienen otra forma de ver la vida, que ellos quieren vivir la vida de otra forma, una otra flexibilidad, son buenos profesionales, pero quieren hacer algo más, no es siempre lo mismo. Se junta con que además hay mucha oferta para hacer otras cosas que no sea el trabajo clínico, que realmente es duro, ¿no? Entonces creemos que el trabajo hay que hacerlo. El trabajo de ver a pacientes, no, la medicina digital no quiere decir que no vayas a ver, pero flexibilizarlo o repartirlo. Yo siempre pienso que en una clínica, si es un trabajo duro y hay que hacerlo, se hace entre todos y se reparte entre todos y una parte puede trabajar digital y otra física, pero no que estés así a piñón fijo todos los días, que es lo que pasa ahora, ¿no? Y la gente se quema, la gente termina. Y cuando ves la evolución, pues porque siempre suele decir, ¿no? La población cada vez más mayor, más enfermedad crónica y los profesionales cada vez menos profesionales que trabajen con lo que es el trabajo clínico. Esta combinación hay que romperla de alguna forma, porque si no es que la evolución no es positiva, desde luego. 100%. Y nosotros os cuento algunos casos muy, muy rápido que coincide completamente con lo que estáis diciendo. La red de médicos que tenemos en Hospital Digital, cuando hablamos con ellos, al final, ¿qué nos dicen? Nos dicen que ellos quieren trabajar algunos días de forma presencial y elegir pues un día o dos a la semana. Y no quieren coger el coche, no quieren ir y no quieren volver, no quieren estar en el tráfico y no quieren estar en la dinámica del trabajo presencial que trae otras cosas. Y efectivamente lo que quieren es un modelo más híbrido, más flexible, que les ayude pues, a conciliar, que les ayude a tener mayor calidad de vida y que incluso se plantean ganar un poquito menos esos 2 días que trabajan desde casa, pero les compensan porque al final pues su tiempo también es dinero y tienen que evaluarlo todo, ¿no? Y luego también nos hemos encontrado con casos increíbles, como el caso de Virginia, que de repente un médico está 3 meses en Japón y desde ahí quiere seguir con su consulta remota, o alguien que el marido o la mujer le han destinado en algún país concreto y uno de los dos son médicos, el otro no, tiene otra profesión y tiene que seguir, tomar la decisión de seguir a su cónyuge, ¿no? Y poder hacer la actividad en remoto, que porque quiere seguir teniendo a pacientes o quiere seguir teniendo esa actividad aquí. Hay infinidad de casos y al final te das cuenta efectivamente de que hay un cambio de paradigma. Y con todo esto que estamos hablando es lo que os ha empujado a crear Renos. ¿Qué es Renos? Pues Renos es nuestra startup. Renos significa Remote, Employment, Networking, Onboarding y Sustainable. Renos es un spin-off de un proyecto que hicimos nosotros en la región de Västerbotten que se llama Västerbotten sin fronteras. Y lo que hicimos realmente era eso, intentar demostrar
que lo que vale es el conocimiento y no dónde estás. Entonces empezamos a contratar médicos que viviendo en España, médicos españoles que habían trabajado anteriormente en Suecia y la vida les había hecho volver a España, cosa natural. Y entonces, para no perder ese talento, pues creamos un modelo de trabajo que permitía a estos médicos seguir trabajando para Suecia. Y entonces hemos tenido durante unos años, estuvimos con financiación del Sistema de Innovación sueco, estuvimos llevando este proyecto que fue bastante, bueno, muy exitoso en realidad. Tuvimos médicos de atención primaria, psiquiatras infantiles, dermatólogos, desde España, Portugal, Finlandia, trabajando para Suecia. Entonces creamos un modelo sostenible. ¿Qué pasa? Que vimos que para que esto se dé de verdad y funcione a largo plazo y realmente sea sostenible se requieren muchos factores, ¿no? Y entonces a nivel de empresa pública y de región a veces las cosas van despacio y los jefes, los líderes, no siempre piensan como deberían pensar, creemos nosotros. Entonces muchas veces, que Manuel se queja mucho de eso, a los jefes lo que les basta es tener ahí su línea del esquema cubierta con una pieza, ¿no? Que la pieza puede ser Manuel o puedo ser yo, pero no te tratan como una persona en tu totalidad, ¿no? No ven normalmente, pues si tu madre está en España y está enferma y tú te tienes que ir, pues quizás vamos a crear un modelo de trabajo que esto lo permita, ¿no? Y muchos factores alrededor que hacen que esto funcionara. Entonces vimos que si realmente creábamos una empresa, podíamos facilitar este tipo de procesos y hacerlo escalar de una forma más sostenible. Y entonces ahora nuestro primer servicio es una comunidad que estamos creando ahora, que es una comunidad online para médicos que trabajan remoto, que puede ser de diferentes países, o sea, es una comunidad global. ¿Y quieres tú contar un poco más de lo que hacemos? No, bueno, la comunidad, pues Renos en realidad la empresa como tal es aparte de la comunidad, es un poco recoger todo ese conocimiento que hemos durante estos años de proyecto. No es solo porque trabajar a distancia, no es solo dar un ordenador al médico y decir empieza a haber pacientes, no es eso, es muchas cosas alrededor que tienen que funcionar. Es qué va a hacer este médico, cómo se va a relacionar con la gente, las enfermeras que están si es un centro de salud o es una residencia de ancianos, a lo mejor donde el médico también da servicios. Quiero decir, cada sitio donde ese médico dé sus servicios tiene unas particularidades y hay que entender muy bien qué va a hacer este médico, cómo lo va a hacer, la tecnología que vas a utilizar. Nosotros somos, digamos, agnósticos en el tema de tecnología. Nosotros adaptamos a la tecnología que haya en ese momento. También, si no hay tecnología, también podemos recomendar cosas. Hemos trabajado con muchas tecnologías. Durante el proyecto hemos testado robots de telepresencia, hemos testado el estetoscopio digital, hemos testado... Quiero decir, tenemos conocimiento, pero nosotros no somos, ¿cómo se dice?, proveedores de tecnología, sino que... El medio. Ese es un medio. Nosotros adaptamos que el flujo de trabajo fluya y que sea sostenible de alguna forma. Entonces, en eso invertimos mucho tiempo. Antes de empezar una actividad, invertimos mucho tiempo en cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, y probando, hacemos el método iterativo, testamos una cosa que no funciona, la cambiamos, un poco utilizamos el mismo método que utilizamos durante el proyecto. Como parte de esto es la comunidad, porque la comunidad, que es lo que estaba contando Virginia, es una especie de apoyo a todos esos médicos de distintas especialidades. La idea es que además es una comunidad global. No solo estamos hablando de médicos suecos y españoles, sino la idea es un poco, ahora estamos ya en contacto con médicos en Argentina, Australia, en distintos sitios. Crear una comunidad, una plataforma que sea basada en la inteligencia artificial, porque cuando tú metes tanta información y tantos grupos, tantos canales, tienes que tener un poco una inteligencia artificial que te distribuya. Cuando tú entras en esa plataforma, no te interesa a lo mejor todo lo que esté pasando. A lo mejor hay ciertas personas o ciertas áreas que son las que te interesan y eso ya tiene que estar preseleccionado, ¿no? Entonces, un poco el Renos Hub, digamos, es una especie de... acompañamiento a esos médicos que trabajan digitales desde cualquier lugar. Es como como un LinkedIn, pero para médicos, y no solo LinkedIn informativo, sino que haya actividades, que haya educación, que haya eventos, que haya todo lo que pueda surgir, ¿no?, de interés. ¿Cuál es la duda? Vale, ¿cuál es la duda así más común que plantean los médicos dentro de
de esta red o las primeras fases? Vosotros estáis en una fase donde estáis construyendo, validando, ¿no? Hablando con la comunidad, creando la comunidad. Es una fase súper bonita porque se aprende mucho y hay que picar mucha piedra, ¿no? Como emprendedores que lo estáis haciendo. ¿Qué es lo más común que sale en las conversaciones, ¿no? Pues hay varias cosas. A nivel jurídico, o sea, hay una parte de profesionales que lo que les preocupa o lo que les interesa más es a nivel práctico, por ejemplo, a nivel legal. ¿Qué pasa cuando trabajas en 2 diferentes países, ¿no? ¿Qué pasa con mi seguro médico, mi responsabilidad civil? ¿Qué pasa con mis impuestos? ¿Qué pasa con mi seguridad social, ¿no? Estoy trabajando en un país, estoy trabajando para otro. Todo ese tipo de situaciones son complejas y requieren además atención bastante individualizada, ¿no? Porque aunque estamos en la Unión Europea, por ejemplo, pero depende a quién preguntes, incluso en organismos te dan una respuesta u otra. Entonces eso es una pregunta muy, muy frecuente y sobre todo que frena a algunos de estos profesionales cuando se trata de atención transfronteriza para empezar. Eso por un lado. Luego, por otro lado, si nunca han trabajado a nivel digital o a distancia, porque en sus centros de trabajo no lo han hecho, muchas veces preguntan también sobre hasta dónde podemos llegar. ¿Qué tipo de pacientes podemos ver? ¿Hasta dónde podemos llegar? Entonces, mucho de nuestras conversaciones y nuestros foros son eso, ¿no? O sea, creamos un espacio muy seguro donde todo lo que tú puedas preguntar o todas tus dudas son bien recibidas. A nadie le va a parecer mal y nada está mal, sino que todos nos ayudamos en esto, algunos tienen más experiencia que otros, pero intentamos que sea un foro seguro, porque es lo que hemos visto también mucho últimamente, que los médicos están muy solos. Están muy solos y no tienes normalmente la posibilidad de preguntar, de tener a alguien para consultar a nivel del día a día, pero en esto es más especial porque tú sabes ser médico, pero cuando te sacan de la medicina tradicional y tienes que ver a un paciente a distancia o ahí hay una serie de pasos que te da más miedo hacer. Entonces, si lo haces acompañado, pues es más sencillo, porque quizás a lo mejor nosotros ya lo hemos hecho antes, o hemos tenido casos que lo han hecho antes, o les apoyamos en decir, bueno, pues llegamos hasta donde podamos y siempre es tu criterio el que vale. Y yo siempre les digo, aquí todo es como un puzzle. Si tú tienes las suficientes piezas como para poder hacer un diagnóstico, pues hasta ahí. Si ves que te falta una pieza, pues la pieza hay que buscarla y así, ¿no? Pero eso es siempre más sencillo si tienes un grupo que te acompaña, ¿no? Y en nuestro caso, eso ha sido definitivo. O sea, los médicos que hemos tenido y que han estado más tiempo, su testimonio es lo que nos han dicho, ¿no? Que si no hubiera habido este tipo de comunidad, si no hubiera habido este grupo de apoyo, pues ellos lo hubieran dejado. Porque normalmente ese apoyo no es tan efectivo en tu departamento, como si dijéramos, ¿no? Porque normalmente la mayor parte de la gente trabaja tradicional y luego algunos trabajan a distancia. O, por ejemplo, conseguirlo pues por ejemplo, en vuestro tipo de trabajo, ¿no? En DocLine, ¿no? Que hay muchos médicos, pero luego tampoco tienes tanta relación con el resto de los médicos. Entonces, esta relación es importante, sobre todo para la gente que trabaja solo remoto. Uh-huh. ¿Qué más? O sea, las mentorías y luego la formación. La formación, la gente se mata por tener formación, pero formación especializada, o sea, no formación cualquiera, no cualquier tipo de curso, sino mucha formación en este tipo de disciplina, ¿no? De medicina digital o de, por ejemplo, también les interesa mucho pues, proyectos de innovación en medicina digital, qué tipo de tecnología se puede utilizar. Es gente curiosa y que le gusta estar al día en este tipo de cosas que quizás no son tan frecuentes en el ámbito clínico tradicional. Ya estamos tardando en sacar la IA, ¿no? Y la IA en medicina, que en algún momento teníamos que, antes lo mencionó Manuel, pero ahora lo tengo como punto para entrar muy a fondo en esto y escuchar la opinión de los dos. Y además, desde la perspectiva de vuestras especialidades. Pero quiero cerrar la conversación o el punto de conversación antes, Virginia, Manuel, que solo el hecho de moverte hacia otro país, yo soy de origen de Marruecos, migré a España cuando tenía 17 años, nuevo idioma, nueva cultura, nuevo entorno, todo, pues sales completamente de tu zona de confort. Ya esto es un challenge
No me imagino cuando le añades la capa de profesional, que además tienes que desarrollar tu profesión pues en otro país o estar entre dos países. Quieres estar en este nuevo país, pero al mismo tiempo quieres también combinarlo con trabajo digital en el país de origen donde tú vienes. Es un reto que me parece para el médico 100% que se ve solo. Son demasiadas cosas a la vez, ¿no? Se ve como abrumado. Yo, si fuera médico, yo empiezo a pensar en todas estas cosas y efectivamente es como un funnel que voy viendo ahí las cosas y probablemente caiga en la mitad del funnel, lo abandono. Esto es demasiado duro y no voy a plantear irme a Suecia, pero al mismo tiempo voy a seguir atendiendo pacientes en España en digital y voy a aprender el idioma sueco y voy a trabajar en Suecia y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, sí, es un reto que me parece importantísimo y efectivamente hay un problema y hay que solucionarlo, hay que ayudarles, ¿no? Sí, mucha gente, estamos hablando de médicos que ya trabajan a distancia, pero luego también hay un número de personas que les gustaría realmente trabajar a distancia, pero no saben bien cómo empezar, o no saben bien qué hacer, o no saben bien cómo va a funcionar, qué cosas puedo hacer, lo que estaba diciendo, ¿no? Para ese tipo de gente también nosotros queremos ser una especie como de guía, ¿no? De decir, es posible, nosotros llevamos muchos años haciéndolo, tenemos colegas que lo hacen. Es una forma de aprender. Trabajar de forma digital, aparte de tu especialidad, que seas cardiólogo, dermatólogo, médico de familia, lo que sea, es en sí también una cierta subespecialización. Tienes que saber cómo seguir a estos pacientes, qué cosas, hasta dónde puedes llegar. O sea, hay muchas cosas que tienes que aprender. Se aprende haciéndolas, evidentemente, pero en un principio está bien que te las cuenten también. Cuando ya empieces el primer día, tengas esas referencias, ese background de compañeros que lo han hecho, ¿no? Y yo creo que eso es importante también, porque eso es una forma de promocionar el trabajo en remoto. Mucha gente que quiere, pero no sabe. Y entonces ahí es donde queremos entrar también. 100%. Pues a mí me parece que es una propuesta de valor muy, muy potente y que irá desde luego creciendo porque la necesidad está ahí y el futuro del trabajo es híbrido. Ese es el futuro del trabajo, esa es la conclusión que yo saco al final. Híbrido flexible, ¿no? Estas dos cosas, ¿no? Que presencial, digital, una cosa no quita la otra. No. Y la flexibilidad, que es al final lo que te va a dar esa satisfacción personal, ¿no? A mí me queda bastante claro y creo que es el tópico, la conversación de hoy, pero también quiero escuchar ¿qué pensáis sobre el futuro del trabajo para los médicos o para profesionales de la salud con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial? Porque hay amenazas y oportunidades, hay gente a favor, hay gente que está en contra, hay quien lo ve como una ayuda y hay quien lo ve que va a sustituir al médico. Es de todo, ¿no? Entonces, la comunidad de los médicos en general, pues depende un poco de las diferentes generaciones, ¿no? Y vosotros que habláis con todo tipo de doctores de todas las generaciones y también en vuestra práctica clínica en el día a día, ¿cómo lo veis, ¿no? Desde vuestras especialidades, desde la dermatología y desde la cardiología también, ¿no? Y en general. Sí. ¿Quieres empezar tú? No, pues Yo lo veo como una ayuda. O sea, yo soy optimista por naturaleza y bastante abierta, y en general con la gente con la que nos movemos y los médicos con los que trabajamos son muy curiosos y muy receptivos en lo que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Nos puede ayudar muchísimo. O sea, yo creo que bien utilizada puede ser una de las claves para la profesión médica, porque uno de los problemas que tenemos actualmente también es toda la carga de trabajo administrativa que hay. En España anteriormente había sido menos, pero ahora también va más. Y, por ejemplo, en los países nórdicos es terrible. O sea, la cantidad de tiempo que dedicamos al trabajo administrativo es
mucha y es lo que hace que mucha gente abandone. Entonces, empezando por ahí, o sea, ya no te digo en diagnósticos, ya solo te digo en descarga de trabajo administrativo, en toda la tecnología que hay de transcripción, por ejemplo, de la entrevista médico-paciente, de hacer resúmenes, de poder estar actualizado en la evidencia científica, me parece una ayuda, vamos, increíble. A nivel de diagnóstico, pues por ejemplo, en mi especialidad, yo trabajo mucho con medicina digital y un problema que tenemos también es la sobrecarga, ¿no? O sea, por ejemplo, todo lo que tenemos de los médicos de atención primaria que nos mandan todas las consultas de dermatología. Entonces nosotros tenemos que ver fotos y hacer una valoración de las fotos, ¿no? Entonces, si una inteligencia artificial ayuda al médico de atención primaria, por ejemplo, a hacer una mejor valoración y no enviar todas las fotos, imagínate que mandan la mitad o un tercio, pues los recursos se utilizan de forma más efectiva. O sea, yo estoy a favor totalmente de la inteligencia artificial. Evidentemente, bien utilizada, por supuesto, no, pero yo no veo, vamos, mi idea, desde luego, no es que vaya a sustituir para nada. Y ya lo último que te voy a decir, y le dejo a Manuel, es que, por ejemplo, la inteligencia artificial, en lo que nosotros hablamos de nuestra comunidad, ¿no? Que nos va a ayudar a seleccionar siempre como un método, o sea, siempre como un medio que ayude a que la conexión al final sea más humana, porque al final lo que tú quieres es hablar con personas. O sea, tú quieres, entre médicos, hablar con los médicos, tú quieres hablar con el paciente. Entonces, la inteligencia artificial lo que nos va a ayudar es a quitar todo ese ruido. O sea, a ayudarme a directamente dirigirme a los que yo me quiero dirigir, directamente hablar con el paciente el mayor tiempo posible para que todo lo demás me lo haga otro. No tengo ningún problema en eso. Entonces yo, bien utilizado y de forma inteligente, totalmente a favor. Yo pienso, primero que desde mi punto de vista es inevitable. Quiero decir, tú no puedes poner puertas al campo y no puedes parar que la inteligencia artificial cada vez va a tener más. O sea que, digo, el debate de si inteligencia artificial no o sí, yo veo que no tiene mucho sentido, porque es sí. Quiero decir, la inteligencia artificial está aquí, ha venido, y no solo es que esté creciendo, es que está creciendo de forma exponencial. O sea, lo que vamos dentro de 10 años no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Entonces es inevitable. Pero aparte de que es inevitable, yo creo que es imprescindible para el tipo de medicina del futuro. El tipo de medicina del futuro se está hablando de lo de precision health, medicina más individualizada, más proactiva, más de prevención. Todas estas cosas no las puedes hacer si no tienes las herramientas de inteligencia artificial que te puedan decir pronóstico en base a una serie de recogida de datos, análisis de los datos, hacerte pronósticos de lo que tienes que hacer para que no te pase esto. Todas esas cosas sin inteligencia artificial no se pueden hacer. Aparte ya de todo lo que es el seguimiento de pacientes crónicos con la infinidad de datos que se van a poder recoger simultáneamente de una misma persona. Estamos hablando de personas con insuficiencia cardíaca que estén o atención domiciliaria de estos pacientes. Toda esa información es imposible tener una persona física monitorizando esos datos, que tiene que haber filtros, tiene que haber una organización de datos, tiene que haber un análisis de datos. Entonces el profesional lo único que va a hacer es recoger esa información ya filtrada y analizada e intervenir cuando haya que intervenir. Quizás parte de esa intervención incluso en el futuro va a poder ser automatizada también. O sea, hasta cierto nivel es como los pilotos de aviones. Los aviones hoy en día van con piloto automático desde que se despegan hasta que aterrizan. Hay 2 pilotos en la cabina. Yo lo veo un poco parecido, de alguna forma parecido, y el contacto humano, eso es lo que realmente yo no veo que eso se pueda. Es decir, si tú vas a dar una información a una persona que tiene un cáncer, esa información quieres que sea una persona la que te la dé, y que puede ser por videoconferencia también, porque con videoconferencia realmente yo sí que he llegado a notar cercanía con la gente. Pero tiene que ser una persona. O sea, yo no creo que cierto tipo de información. Personas con suficiente inteligencia emocional. Hay personas que comunican bastante mal. Quiero decir, era un ejemplo. Sí, lo que quiero decir es que hay una parte humana, la parte humanista de la medicina. Yo creo que esa no se puede perder, porque al fin y al cabo somos humanos, ¿no? Entonces la inteligencia artificial, igual que Virginia dice, yo lo veo más como una herramienta inevitable e imprescindible para la medicina del futuro. Pero sí que es verdad que en el grupo de nuestra comunidad, de los médicos que están en la comunidad, durante el año pasado que hemos hecho nuestro piloto,
Todas las formaciones que hicimos de inteligencia artificial, los seminarios de inteligencia artificial fueron los más atendidos. O sea que la gente, evidentemente los médicos están muy interesados, por lo menos esta parte de médicos con los que nosotros tratamos, que también son un poco más innovadores quizás. Yo tengo una visión sobre la IA escuchando a los diferentes participantes o stakeholders del sistema, ¿no? Al final, ¿no? Desde una perspectiva del hospital, la aseguradora, la industria farmacéutica, los médicos, los pacientes, al final de todo. Como resumen, lo que estoy viendo es que ya se están creando verticales por especialidades, igual que en muchos sistemas. Digamos que la primera capa es atención primaria, ¿no? Y luego a partir de ahí vas al especialista. Esta es una capa que va a ir por especialidades, ¿no? La capa de la dermatología, y son productos que se han creado y se irán creando y se irán sofisticando mucho. Son productos clínicos, medical device, donde hay un trabajo clínico fuerte durante un tiempo, hay I+D, hay una inversión, hay un proyecto serio, hay gente muy seria detrás, y es una capa por especialidad, ¿no? Hay mucha especialización, ¿no? Porque la gente al final, hay una adopción muy fuerte en ChatGPT o Gemini y todo esto, la gente ya suelta de todo ahí, ¿no? Yo como paciente en algún momento he probado esto, le he soltado alguna analítica, le he hecho preguntas y todo esto, y al final tú ves que la adopción, ya nosotros como pacientes, ya me pongo con la gorra de paciente, ya hemos adoptado la IA como un canal de comunicación muy inteligente y muy eficiente para muchas cosas del día a día. Ahora, cuando vas al tema de la salud, eso tiene un peligro increíble, ¿vale? Porque además los LLMs al final alucinan. Es un Large Language Model que tiene alucinaciones y tiene unos peligros increíbles, ¿no? Entonces, y si te metes ya en temas de salud mental, que ya sabes que cada vez hay más tendencia, los jóvenes están utilizando ChatGPT para temas de salud mental, pues ya ni os cuento. Y yo lo que veo es que el futuro va hacia la hiperespecialización, verticales de IA hecha por gente muy profesional, muy dedicada a una especialidad concreta, y al final es lo que se va a encontrar el paciente para filtrar, para ordenar y para ayudar al médico a tener mayor contexto y una calidad asistencial mayor, porque, como bien habéis comentado, la tecnología va a devolver la humanización, ¿no? a la consulta, ¿no? Que es un poco lo que, como conclusión, recogiendo así todo lo que estáis comentando, ¿no? Sí. 100%. Y una pregunta: ¿cómo es la diferencia del sistema sueco con el sistema español? Ya me voy a otro tema, pero que tenéis experiencia en los dos sistemas, y cuál creéis que son las cosas que se deben mejorar o se deben adoptar de cosas que habéis visto del sistema sueco al sistema español. Buena pregunta. El sistema sueco, en general, el paciente y el ciudadano está más educado en salud. Entonces, la diferencia comienza ya directamente en qué gente acude al sistema sanitario. O sea, ¿y por qué razón? La zona donde vivimos nosotros, además, que es una zona, como dijéramos, rural, o sea, un poco más despoblada, la gente se lo piensa bastante antes de ir al médico, ¿no? Entonces, primero, que hay una educación sanitaria muy importante. Se incide mucho en la educación para la salud. Y hay sistemas nacionales, incluso hay una plataforma que es nacional, que se llama
1177, donde tú como ciudadano puedes entrar, tener información sobre cualquier tipo de enfermedad, tener información de cuándo debería yo acudir al médico, cuándo debería yo acudir y preguntar por esto, y si veo que es suficiente con hacer algo yo en casa, te pone los consejos que puedes tú hacer en casa antes de ir. Con lo cual ya ahí tenemos un nivel, ¿no? Yo lo que veo en España es que la gente todavía sigue consultando por cosas que podrían solucionarse en casa. Con una mínima información. Luego también en Suecia hay un nivel importante también que lo hace el profesional de enfermería. O sea, las enfermeras también tienen otro tipo de tarea más especializada. Entonces ellas absorben muchísimo del trabajo de primera línea de atención primaria, lo absorben las enfermeras. Entonces quizás la accesibilidad hasta la hora de llegar al médico es más, o sea, el camino hasta llegar al médico es más largo, que no siempre es bueno tampoco. Te quiero decir, o sea, ellos lo han hecho así como una forma de efectivizar y de aumentar la accesibilidad, pero no siempre es bueno. En España tienes más, por lo menos antes, tenías más acceso al médico, más acceso al especialista, pero sí que es verdad que muchos de los razones por las que se consultaban quizás se podrían efectivizar, pienso yo. ¿Qué más cosas? En Suecia se utiliza mucho también el chat, que es algo que yo he hablado mucho contigo también, porque también hemos visto que a nivel de consulta el chat es muy efectivo y se puede solucionar muchísimas cosas sin tener que tener al paciente al mismo tiempo con una videoconsulta, ¿no? Y eso ya se considera como una consulta médica, por ejemplo. O sea, en ese nivel quizás hemos avanzado un poquito más. Sí, yo creo que el servicio donde trabajamos nosotros ahora, en la región, que se llama 1177 Directo, este es un servicio que hay para la población general, en consultas de medicina general, donde se dirigen en primer lugar a través de un chat con una enfermera. Bueno, primero pasan por un triaje. Hay un triaje, la plataforma ya tiene un triaje automático donde un poco selecciona la prioridad de cada paciente. Ese paciente luego con esa prioridad, el primer contacto es con la enfermera. La enfermera en algunos casos es capaz de resolver el problema. Es un tema fácil de piel, que ellas ven a algunas pacientes de temas de piel o acnés ligeros, cosas muy eso, lo pueden orientar desde un principio. Y si ya ve que ella no puede, nos lo pasa a nosotros. Nosotros somos los médicos digitales que estamos. Nosotros solucionamos, según las últimas estadísticas, el 70% de los pacientes que acuden a este servicio los solucionamos. Pueden ser infecciones de orina, pueden ser pequeños resfriados, pueden ser cosas de piel. Está Virginia como dermatólogo online. Hay muchas cosas que solucionamos sin que tenga que pedir cita física, ¿no? O sea, un servicio como esos en España hoy en día en la salud pública es impensable. No es posible, pues por temas culturales o por lo que sea. Entonces, en ese sentido, la sanidad sueca está mucho más evolucionada en ese sentido. Una cosa muy, muy importante que hay en Suecia y que a mí me gustaría que hubiera es que tú tienes acceso a la historia electrónica del paciente, da igual donde esté. O sea, a ti te llega un paciente, aunque sea de otra región, y hay un sistema general donde tú puedes ver el paciente de esas enfermedades que tiene, todas las recetas que ha tenido, los medicamentos que está utilizando, con lo cual es un sistema muy seguro, ¿no? Y bueno, y evita muchos riesgos. Entonces, con esa información tú puedes hacer muchísimo, porque tienes muchísimos datos para poder solucionar, y también evita mucho, por ejemplo, pues efectos adversos medicamentosos, mucho gasto en medicamento, porque tú tienes el control absoluto de lo que ese paciente le han recetado, pero también lo que ha retirado en la farmacia, ¿sabes? Hay un sistema nacional de receta, por ejemplo. Eso es una ventaja. Sí. Sí, a nivel de organización. Está claro que Suecia es un país de 10 millones de habitantes. Claro. España es un país con sus comunidades autónomas, que cada una es un poco su padre y su madre, y con 48 millones. Quiero decir que ya la propia estructura de país hace que sea más difícil, ¿no? Claro. Gestionarlo en España. Sí, desde luego. Pues sí, es cierto que aquí al final hay una tendencia, ¿no? Como el servicio público pues es muy bueno y de mucha calidad. Sí. El sistema de salud de España pues es de mucha calidad y hay una accesibilidad, por lo menos atención primaria.
que puedes ir en muy poquitos días a urgencias, pues eso también genera unas tendencias bien que no son necesariamente eficientes, ¿no? Y bueno, pues ahí la verdad es que hay un reto importante, ¿no? Y al final formar médicos, o como yo digo de forma un poco más vulgar, fabricar médicos, pues, por lo menos un médico especialista son 12 años, ¿no? Y al final tenemos un problema enorme, ¿no? Ahí el reto es increíble. Y con ese reto, ¿cómo veis la medicina en los próximos 5 años? ¿Cuál es vuestra visión en los próximos años, ¿no? De los dos, ¿cómo lo veis? ¿No? ¿Qué es lo que creéis que va a pasar dentro de los 5 años? Porque tenemos un reto global, tenemos los médicos que tenemos, no vamos a multiplicar los médicos por 2 ni por 3 en los próximos 5 años, eso no va a pasar. Creo que la Organización Mundial de la Salud, si no me falla en la memoria, el dato que da es demoledor. Hay una falta de 6 millones de profesionales de la salud en todo el mundo, y eso no es que no lo vamos a conseguir, ¿no? En los próximos 5 años. Y como decía Manuel antes, también hay cada vez más, pues Europa tenemos un problema enorme. Al final, pues con la población envejecida y todo esto, ya un problema añadido, ¿no? Entonces, ¿cómo veis los próximos 5 años en medicina? Yo te voy a dar solo mi punto de vista de cuál sería la clave para llevar esto a buen puerto, y siempre es el liderazgo. Yo siempre pienso que lo que necesitamos son líderes valientes, que se atrevan realmente a transformar, y siempre alineados también con los tomadores de decisión, claro, los políticos a nivel público, pero líderes valientes y conscientes también del personal que tienen y de poder mantener a ese personal. O sea, porque estamos hablando de la gente que nos falta y tal, pero no hablamos de la gente que tenemos. O sea, ahora mismo estamos en el mejor momento que vamos a estar. Siempre vamos a estar peor. Pues siempre lo que hay que hacer, mi punto de vista siempre es cuidar a esa gente, cuidar a estos profesionales que tienes de la mejor manera posible. Eso haría yo. Y luego, pues evidentemente utilizar todas las herramientas disponibles, sin miedo y con inteligencia, evidentemente, pero utilizar todas las herramientas disponibles para poder hacer una medicina personalizada, pero no solo personalizada a nivel del paciente, sino también a nivel del profesional. Yo creo que el liderazgo es fundamental y ahí falla en muchas ocasiones. Hay un movimiento en España también de unos compañeros nuestros que se llama Cambia Hospital y la Escuela de Gente del Cambio, y en Suecia pasa lo mismo, ¿sabes? Los líderes en el sistema sanitario, bueno, pues a veces quizás no reconocen lo que deben hacer, o no tienen la formación suficiente, o no tienen el apoyo suficiente, porque en esto es confianza a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, para mí el liderazgo es fundamental. El liderazgo es fundamental, evidentemente. Luego también hay un tema de masa crítica de pacientes que pidan ser atendidos a través de telemedicina. Esa masa crítica de pacientes varía mucho. Yo creo que, por ejemplo, en Suecia es mayor que la que puede haber en España. Gente que ya quiere que le vean, porque ¿para qué quiero ir yo al centro de salud para que me vean? Yo prefiero ver a un médico desde mi casa. Entonces, esa masa crítica de pacientes con esa es lo que puede mover a que los políticos, a su vez, pues quieran dar ese servicio a esa población que ya está pidiendo este tipo de... A mí me hace relativamente poco me parecía alucinante una discusión que había entre políticos, creo que era en la Comunidad de Madrid, donde se decía que el crear medicina a distancia era como un intento de evadir la responsabilidad, como era un sucedáneo de salud, ¿no? Que era de peor calidad. Eso está todavía ahí en la sociedad. Quiero decir, el verte un médico a distancia todavía está en la sociedad, que es una cosa de B, es el plan B, es como una cosa sub. Y se cuenta que la medicina a distancia no es que sea el plan B, es que en muchos casos es el plan A. Es el primero digital, y si no se puede solucionar digital, físico. Y cuando vayas a ese físico te van a atender bien y te van a dar, porque realmente necesitas ir a ese sitio físico. No hay 50.000 personas con temas que no...
está sobrecargado. O sea, que es la solución. Entonces, ahí no hemos llegado. Yo creo que no hemos llegado ahí. Quizás en 5 años, si me estás preguntando cómo lo veo en 5 años, o en algunos sitios dentro de 5 años, puede ser que ya sí que exista esa masa crítica de gente que tenga esa demanda de medicina digital. Con lo cual los políticos, los líderes, todo eso van un poco arrastras, ¿no? Siempre estará el líder que sea visionario y que vea más allá del mes siguiente, pero eso de momento no es la mayoría es el contrario, la mayoría quiere solucionar el problema de hoy, porque yo mañana me voy, yo quiero solucionarlo ahora, no voy a ver qué va a pasar dentro de 5 años, que a lo mejor yo ni siquiera estoy aquí. Entonces, y luego yo veo un paciente más informado también, que eso también hablamos mucho, un paciente y un ciudadano más informado y más educado, porque eso es fundamental. El paciente tiene mucho poder. O sea, tú como paciente, si tú tienes tus recursos, puedes hacer mucho tú. Y entonces realmente el sistema necesitaría hacer menos por ti, ¿no? Entonces eso es un poder que hay que darle al paciente y al ciudadano, no se lo podemos quitar. Yo creo que el futuro es bastante esperanzador y quiero dar un ejemplo, ¿no? Nosotros ya sabéis que trabajamos con compañías aseguradoras. Pues una de las aseguradoras, como ejemplo, ¿vale? Que aquí no vamos a hacer publicidad a nadie en ese sentido, tiene 1 millón de asegurados y ya está en 100.000 consultas de telemedicina al mes, que ya es un volumen bastante considerable, ¿vale? Entre medicina general, especialidades. Todavía no se ha sumado, en este caso, la psicología, que se va a sumar y va a traer también un volumen importante, porque es una especialidad que también mueve un volumen importante. Dermatología, desde luego, que es una de las especialidades que más se demandan, y otras, todas las especialidades, pero yo creo que por lo menos en el sector privado, ¿no? Porque aquí en España pues tenemos el sector público, tenemos el sector privado, pues hay una apuesta clave, porque efectivamente hay un problema de accesibilidad, ¿no? Y los pacientes lo que quieren es acceder a los servicios lo antes posible, y sobre todo las especialidades, pues cada vez hay más lista de espera. España ya tiene 14 millones de asegurados privados que han decidido tener un doble aseguramiento, y eso también ha traído otras dinámicas. Yo también soy como vosotros, muy optimista, y creo que el futuro nos va a deparar cosas muy positivas y muy interesantes. Si alguien quiere ir a vuestra página web, es renos.se. SE de Suecia, ¿no? Vale. Renos.se, la web está en inglés, entiendo, ¿no? Sí, está en inglés, sí, en sueco, sí. Vale, perfecto. Pues nada, todos los doctores que nos están escuchando, profesionales de la salud, ahí tienen un super canal, y que además, cuando los emprendedores están en las etapas iniciales, están súper abiertos a escuchar, aprender y todo esto, así que seguro que van a poder interactuar con vosotros, y yo animo a toda la red profesionales que se registre y que lo utilice, que los que tengan inquietud ahora o más adelante, pues que lo utilicen, y que seguro que ahí van a encontrar también a otros compañeros, otros profesionales que tienen pues inquietudes, o que al final, pues para dar los pasos, el futuro del trabajo para los profesionales es híbrido y es flexible, ¿no? Entonces, ahí el poder de la comunidad, eso es lo que al final va a estar ahí, ¿no? Ahora, en la fase que estamos ahora vamos a empezar lo que llamamos el Renos Hub 2.0, donde el objetivo precisamente es ampliar el número en la comunidad el máximo posible. Queremos crecer, porque cuanto más seamos, pues más cosas chulas podemos hacer, más interacciones, más poder también podemos tener como colectivo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo ahora en los próximos meses es a partir de enero, que lanzamos la nueva plataforma, crecer el número de miembros. Yo siempre, cuando hablo con algún emprendedor que está construyendo una comunidad, ¿no?
y una comunidad tiene muchas dinámicas de marketplace, ¿no? Como de oferta y demanda, ¿no? Hay un libro súper bueno que lo escribió el directivo de Uber, uno de los directivos de Uber, que se llama El problema de arrancar en frío, ¿no? No recuerdo ahora mismo en inglés cuál era el título del libro, pero si lo buscáis por internet también está la versión en inglés. Es un gran libro que habla de cómo arrancó Slack, que es una herramienta de comunicación que se utiliza mucho en el trabajo, con muy poquitos usuarios, y cómo eso hizo que al final pues vaya creciendo poco a poco, y qué estrategias se utilizó. Y bueno, al principio, cuando estás construyendo una red, ahí tienes un challenge muy, muy bonito, pero vosotros estáis detrás al final, pues alimentar también esta red y poder ayudar a los médicos y darles, compartir con ellos vuestra experiencia. A mí me parece súper, súper valioso, de verdad. Todavía tengo la imagen aquí de cuando me encontré con Manuel la primera vez. Me contó que habéis sido tan aventureros de ir a Australia, a la otra parte, y Virginia se lo ha llevado todo en remoto, para hacerlo todo en remoto, para dar clases y para ver pacientes. Así que también cerramos con esto, que me parece de verdad un gran ejemplo, y ahí hay que ser valiente y probar cosas. No hay que tener miedo a los cambios. Los cambios, en la gran mayoría de las veces, son para mejor. Yo os quiero agradecer infinitamente el tiempo que nos habéis dedicado, y me parece un super topic, de verdad, que tenía muchísimas ganas de hablar del futuro del trabajo para los médicos. Y una vez más, renos.se. Muchas gracias a ti, Omar. Gracias, Omar. Muchas gracias a ti y a Dougline. Es un placer como siempre, y hasta la próxima. Nos vemos muy pronto, ¿vale? Un abrazo. Bien, un abrazo. Un abrazo. Chao. Gracias.